no hay edad que sea demasiado joven para escuchar que Jesucristo, el Hijo de Dios, siendo igual a Dios, no se aferró a quedarse en forma de Dios, sino que se humanó, se vistió de humanidad, a todas sus perfecciones divinas les añadió el lado de la humanidad. Y vino a este mundo y se hizo siervo de los hombres. Obedeciendo a su padre obedecer a su padre le llevó a ser servidor de los hombres. Y ya en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y fue muerto en una cruz, lo cual era una cosa horrorosa y humillante, vergonzosa. De modo que estando colgado en la cruz, Dios le cargó la culpa de los pecados de la humanidad, como si Él hubiera cometido personalmente todos y cada uno de los pecados de todos los que creeríamos en su nombre. Y allí en la cruz Él pudo decir, por ser inocente, ¿por qué me has abandonado? Un delincuente no puede preguntar por qué, porque sabe lo que hizo. Pero un inocente sí pregunta, ¿por qué me tratan así si yo no hice nada? Y nuestro Señor preguntó, ¿por qué? Porque siendo justo, murió en el lugar de los injustos. Es que era la única manera de llevarnos a Dios. Y muerto, toda la ira de Dios quedó consumada, apagada. Y quedó certificado que Dios sí se cobró nuestros pecados en Cristo Jesús. A Él le cargó el pago de nuestros pecados, puesto que 3 días después lo resucitó. Despiértate. Para nunca volver a morir. Lo cual significa que nuestros pecados han sido perdonados de una vez y para siempre. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna con Dios y su Hijo Jesucristo, siendo perdonado de su maldad, por el puro acto de creer. Así que desde el más pequeñito hasta el más adulto que me ha escuchado en este momento, usted acaba de escuchar la más grande noticia que hay en el mundo. Es el más grande tesoro que existe para la humanidad, el Evangelio de Cristo Jesús, que nos reconcilia con Dios. Y si con todo su ser usted no pudo cantar mi salvación es el Señor, usted tiene que creer en Cristo Jesús como el Salvador de su vida. Confiar en que sus méritos, su trabajo por usted es lo único que le puede llevar a Dios. Y que por tanto Él merece lo que Él mismo demanda, que es ser el Señor de su vida. Al ser el Salvador llega a ser el Señor. Y las dos van juntas. Así que si después de escuchar una exposición tan clarita del Evangelio como la que hace este canto, a usted le quedó una espinita, una piedrita en el zapato que le hizo sentir incómodo, quizá es el Espíritu de Dios haciéndole ver que usted no está reconciliado con Dios y que necesita hoy reconciliarse con Él. La Biblia dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan, no se tapen los oídos como si no supieran, sino es hoy, el día es hoy, de creer en Cristo Jesús. Voy a orar y después de esto,
Cuando termine, cuando diga amén, con mucho orden, nuestros niños y maestros saldrán. Y mientras que yo oro, hay mucho tiempo tal vez después, pero no lo postergue más, porque ha sido muy clarito todo, el mensaje del Evangelio de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por interrumpir nuestro orden de culto. Hacer inescapable que meditemos un poquito más en el gran amor que te llevó a entregar a tu Hijo Jesucristo por mí. Y tomamos las palabras de tu siervo Pablo, quien me amó y se entregó a sí mismo. Es un salvador personal, no comunitario, no familiar. Es uno a uno tiene que creer, porque uno por uno murió para salvar a cada uno. Así que te ruego, Señor, ya que tu brazo no se ha cortado para salvar, que salves, que convenzas hasta que el hombre o la mujer, el niño o la niña digan: sí, soy pecador y necesito salvación, necesito ser perdonado. Sálvame, que soy tuyo. Quizá alguien se está apropiando de esas palabras, tú lo sabes. Y de los demás, Señor, recibe fruto de labios que confiesan tu nombre. Amén. Ahora sí pueden salir nuestros niños con sus maestras. Nosotros, los que nos quedamos aquí, maestras y maestros quiero decir, nosotros los que nos quedamos aquí, nos vamos a ir a la carta de Pablo a Tito. Usted sabe que de este púlpito han salido mensajes para muchos otros lugares. El texto que le traigo hoy, yo ya lo prediqué alguna ocasión aquí hace como 9 años. Si hay alguien que es aquí que se acuerda de ese bosquejo, tiene abrazo del pastor, frutita de allá abajo, no sé, porque casi le aseguro que está difícil, yo lo sé. Pero si alguien dice, yo sí me acuerdo. Bueno, es otro bosquejo el de hoy, es otro ángulo desde el que lo vamos a ver. Es otra joya, y hay muchas joyas en este texto. Hay una joya principal y voy a apuntar a esa joya. La otra ocasión apunté de ladito, pero ahora sí la voy a enfocar, la joya principal de este texto. Vamos a ir a Tito capítulo 3, los versículos del 12 al 15 serán nuestro texto de hoy. Es el final de esta carta. Así que le pido, si tiene la lectura de la palabra de Dios, si le es posible que se ponga de pie, porque voy a leer en voz alta Tito capítulo 3, versículos 12 al 15, y le voy a pedir que usted me siga allí en su Biblia. Tito capítulo 3, versículos 12 al 15 dice así: cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Podemos leer otra vez, es un pedacito nada más, no lo leemos otra vez. Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Hasta ahí la lectura, puede tomar su lugar. Empiezo, a diferencia de otras veces, empiezo soltándole una bomba de esas
no una bomba yucateca, sino una bomba doctrinal, ¿verdad? Uno de esos conceptos tremendos que nos llevan allí a meditar en la palabra de Dios una y otra vez. La salvación es por fe y no es por obras. Espero que todo el mundo tenga claro eso, porque si no sería difícil llamarle hijo de Dios, si no ha entendido que la salvación es por fe y no por obras. Sin embargo, la salvación, aunque no es por obras, sí es para obras. Otra vez, la salvación, aunque no es por obras, sí es para obras. Dios nos salva, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 10, para buenas obras, las cuales Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Recuerda ese texto. Yo no sé por qué a veces nos complicamos la vida y de allí surgen muchas denominaciones. De Efesios 2:8 surge una gran división entre denominaciones cristianas. Recuerde usted Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, el creer en Dios, la salvación, es lo que da la fe, no nuestras obras. Sin embargo, una vez que tenemos fe, Dios produce en nosotros obras. Porque dice el versículo 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, porque vosotros sois hechura de Dios, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces las obras no nos trajeron salvación, pero la salvación sí nos trae obras. ¿Ya lo enredé bien? Ahora sí está listo para seguirme. Entonces las obras son una manifestación de salvación. Se nota que alguien es salvo porque produce el tipo de vida o está viviendo el tipo de vida que dice la Biblia que la fe verdadera produce. Es más o menos de la siguiente forma. Yo soy varoncito desde que nací, desde el 1 de febrero de 1900. Desde ese día ya se notó, ¿verdad? Porque antes, pues, ¿cuáles ultrasonidos donde se veía todo, no? Pues, ¿cuál? Se esperaban para saber qué era, si niño o niña, hasta el último momento. Pero bueno, ya era desde el vientre, pues. Pero allí mis padres se dieron cuenta. Entonces, no determina lo sucesivo si soy niño o niña. Al contrario, como ya soy niño o niña, me empiezo a comportar como tal, ¿verdad? Yo recuerdo que, y voy aquí a utilizar permiso del pastor Isaac, yo recuerdo que cuando Lea estaba chiquita y caminábamos allí por las calles del centro, por donde viven mis suegros, la calle de las novias, ¿verdad? Lea íbamos pasando por las tiendas y estaban los vestidazos, y Lea, que todavía no sabía hablar, pero sí sabía expresarse, decía, ¡guau! Cada que veía un vestidazo de novia, ¡guau! Bueno, yo de niño no hacía ¡guau! ¿Verdad? Yo decía, wow. No es cierto. No es cierto. Pero yo me empecé a comportar como niño porque ya venía como niño. Ahora, se espera que al tener un sexo definido desde el vientre, pues uno vaya madurando, ¿verdad? Entonces, pues llegó el momento en la secundaria que se me empezó a pintar aquí una sombra, ¿verdad? Y tuve que conocer al señor Rastrillo. ¿Por qué? Pues como varón, ¿verdad? También como varón, pues fui madurando en otros aspectos, no porque no fuera varón desde antes, sino porque sigo siendo varón, pero estoy madurando. Algo similar pasa con la fe cristiana. Tenemos la fe, pero la vamos madurando. Las obras son una expresión de esa madurez. La carta de Pablo a Tito es una carta llena de instrucciones de un pastor veterano a un pastor joven. Ahora, si usted ha revisado la vida de Tito, este hombre era un varón duro en el buen sentido. Timoteo lo identificamos más como una persona timorata que para la segunda carta de Timoteo, él ya se andaba echando para atrás. Si la lee con cuidado, si la estudia, va a entender que Timoteo estaba a punto de tirar la toalla y de decir esto del pastorado no es para mí, ahí se ven, mucho gusto hermanos, ahí se quedan. Él ya estaba a ese punto. Por eso el capítulo 2 es tan potente. Noticia buena que lo encontremos
su nombre mencionado en la epístola a los Hebreos, donde dice nuestro hermano Timoteo acaba de ser liberado de la cárcel. O sea que sí siguió hasta el grado de padecer persecución y ya nunca más echó para atrás, ni le pasó por la mente después de la segunda Timoteo. Pero Tito es diferente. Tito tenía un carácter más duro. A él le encargaba Pablo misiones más difíciles. Por ejemplo, llevar la carta a los Corintios e ir a Corinto. Y además le encargó ser pastor ¿en dónde? Si hago mi hojita amarilla para arriba, descubro el capítulo 1 de esta carta. ¿Y dónde lo dejó Pablo a Tito? ¿En qué isla? Bueno, ya le di muchas pistas. En el versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta. Ahora, si lee el tipo de personas que había en Creta, versículo 12, uno de sus profetas dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Imagínense que le llegue una carta, le invitamos a la primera iglesia cristiana de Creta a ser pastor. Somos glotones, mentirosos, pero véngase porque aquí le vamos a aceptar bien. Pues sí está para pensarse, ¿no? Ir a pastorear una iglesia donde la gente tiene esa fama, pues está tremendo. Pues ese era el tipo de encomiendas que Pablo le daba a Tito. No, aquí a Timoteo me lo van a destrozar. Ándale, Tito, ve tú para allá. Y le dice, por esa causa te dejé en Creta. Era un hombre de carácter más durito. A quien le mandó, en primer orden de ideas, en esta carta le mandó a establecer pastores. Por eso en el capítulo 1 de Tito, del versículo 10, del versículo 5 hasta el versículo 9, le da las indicaciones de cómo debe ser el carácter de un líder cristiano, el carácter de un pastor, tal como se las dijo casi letra por letra a Timoteo. ¿Por qué? Porque esto es lo que él tenía que hacer. Luego tenía que censurarle, callarle la boca a gente que andaba profesando cosas acerca de Dios, pero ni siquiera sabían de lo que hablaban. Y le habla de doctrina, cuál es la buena doctrina, la sana doctrina, con pureza de doctrina. Dice, muéstrate como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable. Eso dice el capítulo 2, versículo 8. Además, les dice, ¿verdad?, a ellos, versículo 1 del capítulo 3, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, etc. Lo que le estoy mostrando son los 3 temas principales de la carta a Tito. Los 3 temas principales es, 1, el cuidado de la sana doctrina. 2, la salvación y en qué consiste en su forma de obras. Y 3, por supuesto, esas buenas obras. En esta carta usted se dará cuenta que Pablo menciona el asunto de las buenas obras en 5 ocasiones diferentes. En el capítulo 2, versículo 7, habla de las buenas obras. En el capítulo 2, versículo 14, habla de buenas obras. En el capítulo 3, versículo 8, habla de buenas obras. En el capítulo 3, versículo 1, habla de buenas obras. Y por supuesto en el capítulo 3, versículo 14, habla de buenas obras. Entonces, quiero ayudarle a poner las cosas en perspectiva. Pablo habla de 3 asuntos cruciales para la iglesia cristiana actual. Buena doctrina y su efecto sobre la vida. Pablo no expone mucho de doctrina en esta carta, habla del efecto que tiene la buena doctrina en la vida, habla de cómo es la vida de alguien que dice tener buena doctrina. Número 2, habla de las buenas obras que esto produce. Y esto es sumamente importante también para la iglesia de hoy. Es decir, ya dijo que así debe ser, pero ahora describe un poquito esas buenas obras. Y no solamente esto, también Pablo habla acerca de la salvación. Y por eso habla de la elección en el capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo la palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. 3 temas cruciales: la salvación por fe en Jesucristo,
la doctrina y las buenas obras. Esos son los tres que él abarca aquí. Y yo me quiero enfocar a las inesperadas buenas obras del creyente. Las inesperadas buenas obras del creyente. Porque en semanas pasadas hemos estado hablando acerca de la ofrenda y de cómo Dios utiliza y cómo somos conductos de la riqueza divina a los diferentes aspectos de la vida cristiana. Ya hemos hablado de la iglesia, ya hablamos de los necesitados y ya hablamos de la predicación. Nuestro pastor Isaac hizo esa predicación la semana pasada y nos llevó a la carta de Pablo a los Filipenses. Pero aquí yo le quiero mostrar otra manera en que se nota si somos maduros en la fe o no. Esto es inseparable del carácter cristiano. Entre los cristianos no hay divisiones, o no debe haber divisiones, aunque ya mencioné que de Efesios 2:8 salen arminianos y calvinistas. Y ahí se divide el cristianismo en dos. Pero entre creyentes no debería haber divisiones, mucho menos entre los hermanos de la iglesia, pero sí debe haber una división. Una división sana, diría yo. Y esa división está entre los que van y los que envían. En la iglesia siempre va a haber quien va y quien envía. Y es totalmente natural y es sano y es lo que debe ser. Si todos van, ¿quién envía? Ahorita explico un poquito más. Pero si todos dicen enviar y nadie va, pues ahí hay un problema. Todos decimos, no, yo no estoy para ir, yo estoy para enviar, yo voy a apoyar, Pues sí, pero nadie va y todos decimos, no, pues hay otro. Hay que el Señor levante entre nosotros quién va a ir, pero yo no voy. Eso es una anomalía. Como tampoco sería sano decir todos vamos. Porque entonces, ¿quién sostiene la obra local? Mire, ya me va entendiendo. De la iglesia Dios va a levantar, van a surgir aquellos que van a tener que ir a abrir obra, van a tener que ir a predicar, algunos que van a tener que ir a hacer la punta de lanza para que luego llegue el resto de la lanza a sostener. Hay unos que tenemos que ir a predicar donde nadie sabe, donde nadie es conocido de Cristo. Hay algunos que tenemos que ir a hacer eso, pero luego tiene que llegar el grueso de la congregación a soportar ese trabajo, a establecer un centro de predicación, un estudio bíblico, una misión y una iglesia. Pero ¿cómo van a ir algunos si no hay quien les envíe? ¿Se acuerdan de esa cadenita de Pablo? ¿Y cómo van a ir si no hay quien envíe? Si usted habla con muchas personas de diferentes lugares, va a decir, ay pastor, es porque usted que es remetiche. Entonces conoce gente de todos lados. Bueno, pues es parte de lo que me dio ser predicador de la Casa Bautista por 10 años, ¿no? Entonces, pues andar aquí, andar allá, de Tabasco, Jalisco, Monterrey, etcétera, y conocer hermanos de todos lados. Y uno va viendo, va asistiendo a diferentes conferencias, a diferentes reuniones, y todo el mundo queremos jalar agua para nuestro molino. Un error que yo como pastor podría cometer es sobreenfatizar la importancia de la iglesia y menospreciar el trabajo misionero. Por supuesto que la iglesia es súper importante. Es la única institución cristiana que Dios dejó. Porque la otra institución, que es el matrimonio, y la otra que es el gobierno, pues no necesariamente suceden entre cristianos, pero entre cristianos sucede la otra, que es la institución de la iglesia. Por supuesto que es más importante que cualquier otra organización y ministerio que usted me diga. Pero sería un error para mí sobreenfatizar eso y menospreciar el trabajo misionero y decir, ¿qué? No, hombre, aquí. ¿Se acuerda de William Carey? Misionero a la India. Hombre brillante que Dios utilizó para traducir la palabra de Dios. Agárrese. Hay que mandar a instalar cinturones de seguridad porque luego uno suelta aquí cosas. Tradujo la Biblia, o por lo menos el Nuevo Testamento, a 34 idiomas diferentes. Cuando él regresó a Inglaterra y les dijo, necesitamos irle a predicar a los de la India, su convención calvinista le dijo, si Dios quiere que ellos, bueno, deberíamos aquí decir hipercalvinista, le dijo, si Dios quiere que los indios se salven, Dios les va a salvar él solo.
y no necesitamos ir. Así que él dijo, no, pues entonces yo voy, ni modo. Y entonces se veía como, pues ya está la iglesia, ¿no? Si Dios quiere salvar, pues a ver cómo le hace. El hipercalvinismo dice que Dios va a salvar a las personas aun cuando ellas no crean en Cristo Jesús en su camino al infierno. Dios les va a salvar y les va a llevar a la gloria. Es una exageración de la soberanía de Dios en la salvación. Tiene que haber predicación del evangelio, no es nada más así. De, ya te ibas, pero vente para acá. ¿No, verdad? También sería una sobreexageración que cualquier hermano involucrado en la obra misionera venga y diga, pues hermanos, es que ustedes yo los veo muy pasivos aquí, vámonos todos ya. ¿Y quién te va a sostener? Si todos nos vamos contigo, ¿quién te va a sostener? Y he visto ese error cometerse por muchos lados, porque si el pastor tiene en su conjunto de dones y habilidades la enseñanza, ¿qué cree que va a sobreenfatizar? Pues la enseñanza, y todo es la organización de las clases y qué vamos a estudiar ahora y lo he visto ocurrir hasta en mi vida. Pero si el pastor tiene onda misionera, pues la iglesia por dentro es un desastre, pero pregúnteme a cuántos lugares vamos a predicar. Eso tampoco puede ser. Y si el pastor resulta que tiene don de evangelismo y es evangelista, pues se vuelca la iglesia para afuera, pero no hay de adentro, ni tampoco hay obra misionera. Y no hay estructura de enseñanza. Ya me siguió la corriente hasta aquí, ¿verdad? Cuando he enseñado esto en el Seminario Bíblico Palabra de Gracia, cuando pasamos por la parte de eclesiología, les digo, es que la iglesia debe tener un sano énfasis en las tres columnas que Dios dijo. Tiene que haber edificación por medio de la enseñanza y la comunión. Tiene que haber exaltación de Cristo por medio de la devoción personal y la devoción colectiva. Y también tiene que haber testimonio de Cristo, proclamación. Sí, por medio del púlpito, pero también por medio de la proclamación del Evangelio en las calles y hasta el fin del mundo. Y todo eso tiene que estar en balance. Ahora, si el pastor tiene una inclinación por sus dones, por sus talentos, hacia alguna de esas, pues tiene que haber otros que tapen los otros agujeros. Pero los propósitos de Cristo se tienen que llevar adelante los tres, no nada más al que el pastor le acomoda. Porque si no, la iglesia se va a convertir en una escuelota. ¿Por qué? Pues porque el pastor es buen maestro y le encanta enseñar, pues ahora ya hizo de esto una escuela. Porque si no, va a ser una agencia misionera. ¿Por qué? Pues porque el pastor es misionero y le encanta salir a predicar. O va a ser un super conciertazo. ¿Por qué? Pues porque el pastor le encanta la música y le invierte un chorro de tiempo a la música y entonces ahora tenemos una super música, pero se descuida lo demás. Tiene que haber todo esto. Va a decir, wow, esa es una introducción bastante larga para lo que el pastor Santi tiene acostumbrado. Sí. Sí. Porque hoy me voy a ir sobre una que ya mencionó ya habló nuestro pastor Isaac acerca de esto, pero yo lo voy a enfocar todavía a un aspecto más específico. Parte de la madurez cristiana, no puede haber madurez cristiana si no hay semejanza con Cristo. La madurez cristiana es directamente proporcional a nuestra semejanza a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tanto nos parecemos a Él? Cuando usted lee la Escritura en Mateo capítulo 9 y lee que el Señor Jesucristo pasaba por las aldeas y por las villas, y al ver la multitud tuvo compasión de ellos y dijo, tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas sin pastor y dijo, la mies es mucha, pero los obreros pocos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él tenía en mente un gran movimiento. Hombres y mujeres que saldrían todos los días a invadir el mundo y cada uno de sus rincones con el evangelio y el amor de Cristo Jesús. El texto al que yo le llevé tiene una carga de estrategia bien grande.
Algunos de ustedes llegaron a jugar mi esposa me regaló una versión mini de viaje, y siempre que salgo de viaje se me olvida, pero al menos ahí la tengo, de aquel jueguito que se llama Batalla Naval. ¿Quién ha jugado Batalla Naval? Padrísimo, ¿no? Tú pones tus barquitos, los grandotes, los chiquitos, y el del otro lado se supone que no sabe si es medio chismoso o si traes lentes, pues se da cuenta, pero si no, él no sabe, y entonces estás allí diciendo, va bomba para acá y destruye sus barquitos. Y eso. Es una chulada. Pablo aquí está jugando batalla naval. Está moviendo por la guía del Espíritu Santo las piezas. Y no solo eso. Está moviendo la causa del Evangelio al hacerlo. Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí en Nicópolis. Déjame hacer a un lado una cosita. El nombre de esta ciudad, Nicópolis. Exactamente a cuál Nicópolis se refiere, no se sabe porque había varias. Pero lo más probable es que se haya referido a a una ciudad también en lo que hoy es Grecia, a la que se le llamaba Nicópolis. Y allí dice, cuando te envíe a Artemas o a Tíquico. Bueno, es que Pablo al escribir la carta a Tito, él estaba escribiendo, lo más probable, ¿verdad?, desde Corinto. Mientras ministraba en Macedonia, entre su primer y segundo encarcelamiento en Roma. En su primer encarcelamiento escribió las cartas que empiezan con F. ¿Cuáles empiezan con F de Pablo? Filipenses, Filemón. Y bueno, no con la letra F, pero sí con la sílaba Efesios. Entonces así me las memoricé yo y ahí se lo paso. Y la otra que escribió es Colosenses. Pero luego fue dejado libre y antes de ir a su segundo encarcelamiento, donde él ya le decía a Timoteo, yo ya estoy para ser entregado, él escribió esta carta. Y a Tito le dijo, tras exponer acerca de la salvación, la doctrina en la vida cristiana y las buenas obras que son fruto de la salvación y una buena doctrina, le dice, te voy a enviar, cuando te envíe a Artemas o a Tíquico. Artemas era uno de sus compañeros y es importante también reconocer que este hombre, ¿verdad?, entre los compañeros de Pablo es uno de los que sabemos menos. El nombre simple y sencillamente quiere decir, es la forma masculina de Artemisa. Entonces por ahí ya nos vamos dando cuenta que era griego, porque sus papitos pues le pusieron un nombre que podría funcionar para hombre como para mujer, ¿verdad? Entonces a mi niña le encanta la princesa Ariel, pero tiene un primito que se llama Ariel, entonces ese nombre funciona, y hay un detergente también, yo lo sé, pero ese nombre funciona para hombre y para mujer, pues así era con Artemisa para mujer, Artemas para varón. Ahora, lo que veo aquí y lo que quiero hacerle ver es que cuando te los envíe, dice el siguiente versículo, ¿qué tienes que hacer? No, ese mismo versículo, procura venir a mí. O sea, este era uno de esos hombres en los que Pablo confiaba a ciegas para decir, si quito a Tito de aquí, entra Artemas y no pasa nada, ¿verdad? Como en los equipos deportivos, donde uno dice, pues ojalá todos jueguen igual, porque ya se nos lastimó, entonces el que va a entrar a sustituir, ojalá salga igual de bueno, porque pues, si no va a venir para abajo. Pero Pablo tenía plena confianza en y decía, sí, si quito a Tito, viene Artemas, no pasa nada. Hay otro allí, cuando envíe a Artemas o a Tíquico, ¡qué bendición! Pablo tenía allí un grupito de hermanos que bien podría mover, no pasaba nada. Las iglesias en Creta no iban a sufrir, porque iba a llegar cualquiera de estos. Ahora, Tíquico es uno del que sabemos más. Tíquico está mencionado en varios lugares. La primera mención de Tíquico está en Hechos capítulo 20, versículo 4. Si quiere lo leemos para que, si no lo conoce, se lo presento. Aquí está, en el capítulo 20, versículo 4, y lo acompañaban. Bueno, leo desde el 1. Después de que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió
para ir a Macedonia, y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses y habiéndose tramado una conjura en su contra de parte de los judíos cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia, y lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses. O sea, Aristarco, segundo es otro nombre, no creo que Aristarco era el segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Allí se nos presenta a Tíquico. Ahora, hay algo que quiero, por cuestión de tiempo, si quiere le doy biografía de cada uno de estos, pero quiero llegar a la joya del texto. Tíquico está presentado allí, su primer mención. Sin embargo, en la carta a los Colosenses se dice, querido hermano en la fe y siervo del Señor. En Efesios 6:21 dice, el amado hermano y fiel ministro o siervo. En ambos lugares Pablo dice, lo quiero un montón. Como te quiero, Tiki. A lo mejor le decía así, ¿no? Te quiero, Tiki. Te amo, hermano. Y además era un fiel ministro. Mire, ya para que Pablo le soltara a alguien, ¿este es fiel? Pues no estaba tan sencillo. Imagínense, qué bendición el calibre de estos hombres. Si uno ya piensa en Pablo como siervo y luego decía, no, aquí vamos a quitar a Tíquico y vamos a meter a Artemas o a ti, cualquiera de los dos que se quede van a estar bien. Pues qué calibre de siervo estaba hablando. Está pensando en mover las piezas, Dios, no Pablo, pero Dios a través de Pablo. Y le dice, procura venir a mí. Y quiero acampar tantito en esa palabrita junto con usted. Usted sabe, ¿verdad?, que en las epístolas tenemos que ir así, a paso lento, porque cada palabra tiene un montón de contenido. Toda la escritura es inspirada, toda ella es importante, pero en el género literario epistolar uno se tiene que ir todavía con más pasos de plomo. Y esta es una epístola. Bueno, es una carta porque es personal, pero la idea es similar. Le dice, procura venir. La palabrita procura a nosotros nos suena a veces como, pues procura venir a mi cumpleaños, ¿verdad? Si tienes chance. Si hay alguna cosa que se te atraviese, no pasa, me como tu pozole y se acabó. Para Pablo no, para el idioma griego no. La palabrita que está allí traducida, al menos en la Biblia de las Américas, como procura, quiere decir, haz todos los esfuerzos que tengas que hacer. Agota todas las posibilidades que tengas que agotar con tal de venir. Me es muy importante. Por favor, ven. ¿Alguna vez ha suplicado algo así? ¿Alguna vez ha pedido con tanto interés, con tanta, no desesperación, porque no está Pablo desesperado, pero sí sumamente interesado en que Tito, si hay algo que agotar, si hay algo que hay que hacer, lo haga con tal de venir? ¿Ya se acordó de alguna ocasión que pidió algo así? Cuando mi esposa estaba en el hospital, yo hice una llamada por teléfono la noche en que más grave estaba y le dije, ven, te suplico que vengas. Y se lo dije a mi hermano David, por ser mi hermano y por ser médico. Yo me imagino que Pablo tomó el teléfono y le dijo, Tito, ven, te necesito aquí, ven. Procura, con todo lo que tengas que hacer, ven. A Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte. Y aquí es donde le quería llevar. Aquí es donde le quería llevar. Porque le dice, encamina, ponlos a andar, dales lo que necesiten para el camino.
Qué bonita palabra esta. Cubre todas sus necesidades que puedan tener en el camino. Cuando has salido de paseo y se va a salir temprano, ¿qué dice? No, pues hacemos unos sándwiches en la noche para ahí cuando nos dé hambre en el camino nos los comemos. Y las sonrisas me dicen que no soy el único que lleva sándwiches fríos para los viajes en la mañana. Pero no se te olvide, pues un frutzi, ay no, ese tiene mucho azúcar. Una agüita, llévate tu agüita. Aquí le va consejo de viajero, tómelo o déjelo. En el camino sí prefiero el refresco. No me vean tan feo, hermanos, nada más es en el camino. Es que el agua da muchas ganitas de ir al baño, el refresco no. Así ya llega donde tiene que llegar y pues ya, ¿verdad? Ahí sí ya se echa el tinaco si gusta, pero si no, pues ahí anda uno, quién sabe dónde buscando un sanitario, pues no. Pero se lleva sus cositas, se prepara para el camino. ¿Alguna vez he hecho un viaje largo en autobús? Me acuerdo de haber viajado para la Casa Bautista muchas veces y de noche, porque le daban a uno el guajolotero del viernes para llegar el sábado a enseñar y luego regresarse el el sábado por la noche en el guajolotero para llegar a enseñar a la iglesia. Y ahí andaba uno y se llevaba la maleta pues con el mencionado ya sándwich y con sus papas y con su Pepsi. Perdón, hermanos, pero después de mucha exégesis encontré que ese es el que va a estar allá. Y su Pepsi y pues como en el camión no hay luego ni luz para leer, pues nada más se lleva allí otra cosita para entretenerse o unos audífonos para escuchar música. Usted hace lo que necesite. Y luego pues ya casado, no, pues me ponían mis cosas, ¿verdad? Me encaminaba mi esposa, o me encamina pues. Entonces ahora cada que voy a salir de viaje está la maleta allí puesta y pues ya está el asunto muy hecho, ya está el show muy hecho, ¿verdad? Ya está todo en una bolsita y va para adentro y vámonos. Pero luego sí me dice, ¿ya llevas esto? ¿O ya llevas tus aceititos? Mis mezclas de aceites esenciales ahí para el estómago, para la garganta. Me está encaminando. Y una de las cosas más bonitas es que ustedes me encaminen. Por años lo han hecho como iglesia. Pues hasta me regalaron mi primer maleta de esas, pues de Catrín, ¿no? Ya, para que no lleves tus bolsas de mandado de viaje. Yo subía con el avión con mi bolsa de mandado. Nunca sucedió así. Pero me dieron mi primer maleta de esas carry on. De esas que pasan y que ruedan bonito. Me la dio esta iglesia, ¿se acuerdan? ¿Qué año fue ese, Reina? Tú tienes mejor memoria que yo. El 17, 2000. Es cierto, el 2017 me dieron, ya tenía muchos años viajando, pero ustedes me dieron esa porque dijeron, sí, queremos compartirlo, órale, sáquese, váyase a predicar. Y me dieron mi maleta, por cierto ya me la acabé, ya tengo otra, pero me dieron mi maleta. Ustedes me han encaminado y esta semana al hablar con mi esposa dije, sí, ese texto es el que tengo que predicar. Ya lo tenía estudiado, ya lo había estado estudiando por semanas, repasando y demás. Pero tenía mis duditas y cuando me dijo mi esposa, tú despreocúpate, me han hablado un montón de hermanos y hermanas para pedirme referencias si necesitamos algo, si necesitamos comida, si necesitamos qué. ¿Saben lo que usted está haciendo? Está encaminando, está haciendo lo que Pablo le dijo aquí a Tito. Dile a la iglesia que hagan qué, que encaminen a Zenas y a Apolos. Muy probablemente los portadores de la carta a Tito hasta Creta. Pero ellos no se iban a quedar allí, iban a seguir su viaje para otro lado. Ahora, de Zenas tampoco sabemos mucho. Sabemos que su nombre está relacionado con la ley, por eso dice allí intérprete de la ley. Ahora, cuando se habla de la palabra intérprete, Zenas más bien viene como de Zeus, así que es otro griego por allí. Pero este es un intérprete de la ley, sino un judío de sangre pura, sí un judío mezclado con griego, por eso le pusieron Zenas, que viene del dios Zeus. Pero la palabra intérprete de la ley, en todo el Nuevo Testamento siempre habla de los intérpretes de la ley judía, no de los abogados
del Imperio Romano. Ahora, que puede existir la posibilidad de que Zenas haya sido un experto en leyes. A lo mejor te cambiamos de nombre, querido Pedro. Y a los otros que están aquí, echamos suerte a ver a quién le toca Zenas. Puede ser. Ahorita le doy una teoría al respecto. Pero la palabra intérprete, intérprete de la ley, siempre se refiere a los expertos en la ley judía. Ahora, póngale al ladito a Apolos. ¿Qué sabe de Apolos? Bueno, se menciona en varios textos de la Biblia. Bueno, las menciones de Apolos no son pocas, sobre todo porque a los corintios, Pablo les dijo en varias ocasiones, en su primer carta, capítulo 3, que ustedes creyeron son de Apolos, son de Cefas, son de Pablo, ¿verdad? Y allí utiliza varias veces el nombre Apolos. Sin embargo, en Hechos capítulo 18, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, valor elocuente, poderoso en las Escrituras. Pero tenía su doctrina medio choquecita. Y un matrimonio lo encaminó. ¿Se acuerdan? Aquila y Priscila le expusieron más precisamente el camino. Se le dieron una enderezadita doctrinal. Ahora, piensen esto. Este era un varón elocuente. O sea, tenía oratoria, tenía labia, se sabía expresar. Esta semana con mis alumnos me tocó uno jovencito de 26 años. Lo hubiera visto todo nerviosito y todo. Pero las instrucciones que le di en el día primero, al otro día las hizo. Se deja moldear. Pero así, tibiecito, ¿no? De esos que no se quieren apartar mucho de sus notas porque se les vaya a olvidar el sermón, entonces están ahí pegaditos. Le falta trabajo. Pero luego se paró el otro. Tipote así, no miento, como así. Yo lo conocí de joven cuando era linebacker para una universidad de Estados Unidos, o sea, torototote. Y se para y empieza a hablar. Y uno dice, ay mamá, este es elocuente, maneja pausa, sube la voz, baja la voz. Se apunta así para hablarte a ti. O habla en general a todos con las manos abiertas, lo cual es un signo así de recepción. Lo hace, el tipo viene pulido. Yo me imagino a Apolos así. Pero con una zancochadita doctrinal, necesitaba más base, más potencia. Ahora imagínese a ese con otro experto en la ley. Este era varón poderoso en las Escrituras. ¿Ha conocido de esos varones poderosos en las Escrituras o hermanas, pues? Que apenas está hablando uno con ellos y empiezan versículo tras versículo y los encaminan bien, los hilan bien, tan fuertes en la palabra del Señor. Pues algo así, imagínese. Ahora, ese con el intérprete. Pues ahí se daban un quién vive, ¿se imagina usted? Vamos a tener un Q&A en las iglesias de Creta. O sea, preguntas y respuestas en las iglesias. Y ahí estaban los dos para responder con pura Biblia. Pum, 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 pum. Qué chulada, qué bendición. Qué dúo dinámico, qué Batman y Robin. Estos dos estaban más fuertes. Encamínalos. Encamínalos. Ahora, nada más una teoría por allí que algunos comentaristas proponen. Ahora, si Zenas no era intérprete de la ley judía, experto en la ley judía, sino era abogado, experto en la ley romana, ¿por qué andaría con Apolos? Pues para sacarlo de problemas cada que se andaba metiendo por su predicación. Sacarlo de la cárcel cada que lo querían meter por andar predicando. Cualquiera de los dos era un dúo dinámico que había que seguirlo impulsando. Por eso es que Pablo le dice a Tito, y aquí es donde le dije, aquí no vamos a quedar más. Encamina, y luego le dice, aquí dice mi Biblia, con diligencia. La palabra que aparece allí, traducida como con diligencia, en el versículo 13, es la palabra que aparece, bueno, la misma raíz del versículo 12 que dice procura.
agota todos los medios posibles para venir a verme. Y ahora le dice, agota todos los medios posibles para encaminarlos. Ve que a estos dos predicadores no les haga falta nada porque van a llevar la obra más adelante en otros lados. Encárgate de ellos y encárgate bien. Era yo un chamaco cuando en 1998 regresé de mi primer viaje misionero, sí, primer viaje misionero de Tailandia a Estados Unidos. Entonces en el último día en Tailandia nos prepararon para recibir el shock cultural. Lo que no sabían es que yo tenía doble shock cultural, porque yo no regresé a mi casa, yo regresé a casa ajena. Pero bueno, nos prepararon para el shock cultural y nos dijeron una cosa que jamás voy a olvidar. Nos dijeron, cuando llegues de regreso, va a haber personas que te van a decir, ¿y cómo te fue? Y lo que están esperando es solo un bien. Bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno, ahí nos vemos. Va a haber otros que te van a preguntar, ¿y cómo te fue? Y les digas, bien, gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Y les vas a poder decir más. Y va a haber otros que te van a decir, ¿y cómo te fue? Bien, gracias a Dios. ¿Y qué pasó? Pues esto, oye, quiero oír más, te invito a comer, vámonos a comer, ¿qué día puedes? Y quieran que les cuentes todo lo que pasó. Entonces prepárate para decir algo punzante, bueno, edificante, al que te da medio minuto y al que te da 3 horas. Pablo le estaba diciendo, procura encaminarlos. Ve que no les haga falta nada. Ve que sientan el respaldo de que hay un grupo de gente detrás de ellos. Que no son llaneritos solitarios que andan tratando de mover la causa del evangelio por aquí y por allá conforme puedan, como puedan. Sino que se siente el empuje de la iglesia. Que agoten todos los medios posibles en que haya para ayudarlos. Y entonces yo me imagino que las hermanas de las iglesias de Creta llegaron con las tortas y los sándwiches, más de lo que estos podían comer. Y llegaron con las capas tejidas, o vaya usted a saber que no les pase frío, hermano. Y que hubo por ahí hermanos que llegaron y dijeron, ándele, para los pasajitos, por si algo les hiciera falta. Y que hubo otros allí que decían, hermano, tú vete despreocupado, aquí yo voy a estar orando por ti todos los días. Y que los cubrieron en todos los aspectos que hay que cubrir al que sale. Porque el cristianismo se divide en dos, los que van y los que envían. Y al no ir estás decidiendo que tú vas a ser de los que envían. Aquí nadie se escapa. No hay de a medias. Y no está mal ser de los que no van, porque si no, ¿cómo van a ser enviados los otros? No sientas culpa y peso de decir, ay, pero es que yo no soy como usted, pastor, usted porque está loquito, pues mire, cada rato allá anda. Pero yo no. Yo sí extraño a mi familia, no, yo también. Pero me es impuesta necesidad. No es de que quiera. Así que no sienta pena o culpa. Pastor, es que mis labores no me permitirían despegarme e ir y hacer. No se preocupe. En este momento al menos, usted es enviador. A usted le toca enviar. Porque el cristianismo, una sana división es entre los que van y los que envían. Pero todos estamos involucrados en este barco. Todos. Es que yo no tengo esos talentos, esos dones. Es mandato, no es don. Predicar a todas las naciones es mandato, no es don. Algunos tienen el don, pero es mandato para todos. Así que, ¿qué ha puesto Dios en sus manos para esto? Porque aquí iba a decir sí, aquí sí el pastor se va palabra por palabra, pues sí, porque es epístola o carta, pues. Encamina con diligencia, cubre todos los aspectos, decenas, intérprete de la ley y Apolos, para que nada les falte, que no tengan carencia alguna, que mientras andan allá no anden pensando en
que luego les va a faltar o que luego les va... ¿no? Dentro de poco el Señor nos permitirá como iglesia ir a Cuba, si Dios quiere, antes de que acabe el año. ¿Usted cree que voy a ir allá a recoger ofrendas de amor? No, hermano. Si no lo hago en ningún lado, menos allí. Si no lo hago en Estados Unidos, menos en Cuba. Allí hay que ir y dejar, no ir y quitar. Si no pido nada en Estados Unidos, menos voy a pedir en Cuba. Pues allí hay que ir y llevar, allí hay que ir y dejar, allí hay que ir. Si uno va a hacer algo, pues hay que ir y poner los medios, porque los hermanos tienen menos que nosotros. Pues que no se vayan tronando los dedos de, ay, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Se imagina a estos hombres en Macedonia, predicando en las iglesias de Macedonia, que eran de las más pobres, por lo que ya nos explicó nuestro pastor Isaac la semana pasada? ¿Se imagina que llegaran allí y dijeran, ay, hermanos, no tienen para el pasaje para la siguiente ciudad? Pues si están bien pobres, alguien tendría que hacerlo. De algún lugar tendría que salir. A menos de que los querramos mandar como George Mueller. George Mueller, el fundador del Ejército de Salvación. George Mueller era de esas personas a las que el Señor les da una fe que mueve montañas. Entonces él decía, tengo que ir a predicar a tal lugar, así que me voy a ir a la estación del tren y a ver quién me da dinero para el pasaje. E iba orando todo el tiempo y se sentaba en la estación del tren a pedirle al Señor, Señor, necesito para el pasaje. Si tú no me das, no voy a ir a predicar porque yo no tengo ese dinero, así que pon a alguien que me dé para el pasaje. Y en muchas ocasiones llegaba gente a decirle, hermano, tenga para su pasaje. Gente que era movida por el Señor, como estos de Creta. Bueno, a lo mejor se le hace muy lejos. ¿Qué le parece? Alfonso Víctor Muñoz, evangelista que viajó por el mundo y fue a predicar en medio de la selva. Yo vi sus videos, cómo iba abriéndose allí entre matorrales, camino, y el templito era así de pajita y todo, y él estaba allí predicando y el médico brujo allá echando pestes y todo afuerita, y él predicando aquí el evangelio. Ya ve que me encienden la sangre. Pero él contaba que en muchas ocasiones él tenía que llegar a alguna campaña de evangelismo en algún sitio del mundo, porque así como iba a meterse a los matorrales del África, llegó a predicar en estadios de Argentina, y ya ve que esos gastan dinerito en estadios repletos. Pero a veces andaba sin dinero y estaba en el aeropuerto pidiéndole al Señor, Señor, pues tengo que ir y no tengo boleto y me tengo que ir hoy y no tengo boleto, así que ahí te encargo. Y de alguna manera Dios le hacía llegar el dinero para el boleto. De George Mueller lo he leído en libros. De Alfonso Víctor Muñoz me lo dijo sentado en el comedor de la casa de mis papás cuando yo era soltero. Dios provee. Pero la idea no es de que el evangelista, misionero, predicador, pastor, maestro vaya y se siente al aeropuerto a esperar su boleto. La idea es que haya un gente de atrás que empuje en todos los aspectos, que no les falte nada. Ahora, el versículo 14 señala, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Cuando usted y yo pensamos en parecernos a nuestro Señor Jesucristo, o sea, en la santificación, en ser transformados a su imagen, creo que a veces se nos pasa que parte de eso es esto. No hay madurez cristiana que no esté involucrada en esto.
No hay creyente maduro que no esté involucrado en esto. Es imposible. Es parte de las buenas obras. Está en el núcleo de aquello que brota de la verdadera fe. Sí, como todo lo demás, y aquí es donde le digo que no podemos irnos sobreenfatizar algún área, porque entonces ya cometimos el error del que yo hablé hace rato. Pero ahorita que estamos en esto, en este texto, es mi obligación ponérselo en su contexto, y mientras que las piezas se estaban moviendo, Pablo dice, y que no les haga falta nada. Y que a los que saque Dios de renovación, ya sea de manera temporal o de manera definitiva, no les haga falta nada. Un compañero predicador de Forge me decía, Santiago, yo no soy Dios. Ni quiero ni pretendo estar diciendo algo en su nombre. Pero creo que Dios le está quitando la estafeta del evangelio a los anglosajones para dársela a ustedes los latinos. Le dije, ¿por qué? Me dice, cuando yo era niño, la mayoría de los misioneros que enviábamos los americanos eran americanos. Y Dios nos ha llenado de latinos aquí, que se han convertido aquí y que ahora son los que están saliendo. La mayor parte, el grueso de los misioneros que están saliendo de Estados Unidos tienen raíces latinas. Y lo veo en mi propia iglesia, me dijo él. Sostenemos muchos, la mayoría de origen latino. Ahora les va a tocar a ustedes, me dijo. Pues quizá Dios esté moviendo las piezas como Pablo lo vemos aquí. Y nos va a tocar a más de a uno seguir saliendo. Pero la iglesia tiene que aprender. Y la palabra aprender allí viene de ser discípulo. Quien dice ser discípulo de Cristo Jesús tiene que discipularse tiene que aprender a ocuparse en buenas obras. Y en el contexto, las buenas obras son esas, en lo anterior y por lo que sigue, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. No dejes que estos que andan en el camino tengan algo, un hueco descubierto. Tiene que estar cubierto. Tiene que estar cubierto. Nuestra hermana Brenda se aventó un mes muy lejos. Nuestra hermana Emilia se avienta fines de semana o semanas, no tan lejos, pero seguiditos, muy seguiditos. La conocen más a ella en la Huasteca que a mí. ¿Serio? ¿La conocen más? Y me lo dijeron ahora que anduvimos con los Icuepen allá, me lo dijeron. Y el otro día que hablé con Chris Kenyon me dijo, oye Brenda, gracias a Dios por su vida, ¿qué ayuda ha venido a hacer? Pues qué privilegio de nosotros como creyentes, pero ¿qué vamos a hacer? Ay Brenda, pues que el Señor te bendiga y te pagas tu pasajito, mija, tu tortita, pues ay que el Señor a ver si ahí te dan en el camión. Creo que ya ni dan en el camión, con el COVID dejaron de dar en los camiones, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si este pueblo se ha de ocupar de hacer buenas obras, no vamos a descobijar a aquellos que el Señor levante de entre nosotros. Los vamos a cubrir en todos los aspectos. El más importante es la oración. No hay otro más importante. No hay otro más importante. Y luego todo lo demás también. Oiga, pastor, pero es que entonces a través de este mes lo que usted nos está diciendo es que nuestras ofrendas se van a tener que multiplicar muchísimo. Deje que Dios las multiplique. Usted y yo entreguémoslas con diligencia y con generosidad. La multiplicación le corresponde a Él. La entrega nos corresponde a nosotros. Y la entrega que va más allá de lo que usted pensaba. Dar hasta que duela. Dar hasta que duela. Porque Dios dio y a su Hijo le dolió. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dar hasta que duela.
y avanzar la causa de Cristo, que hoy está más cerca que ayer. Y ahorita está más cerca que hace rato. El tiempo se está acabando, Cristo viene, pero de pasadita nos vamos a llevar de corbata a todos los que haya elegido y que nos toque predicarle. Ya se le encendió el corazón. Esas son buenas obras también. No solo el fruto como lo leemos en otros lados y demás. Estas son también buenas obras. Este pueblo de la Iglesia Cristiana Renovación tiene que aprender a ocuparse de esas buenas obras también. Es una manera de dar fruto para que no estén sin fruto. Pero Pablo, que no el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, sí, y también este. También este. Avanzar la obra del Señor, sea que vaya o sea que envíe. Pero en medio no quedé. En medio no quedé. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. Qué bonita manera de referirse a los cristianos. Estoy entre los que me aman. No está diciendo saluda a los que nos aman y a los que no nos aman no los saludes. No está diciendo eso. Es una manera general de referirse a los creyentes. Saluda a los que nos aman. La gracia sea con todos vosotros. Pues esa gracia es la que nos impulsa. ¿Cuándo es la siguiente vez que uno de nosotros va a salir? Muy pronto. Pero cada que alguien sale de entre nosotros a avanzar la causa del Evangelio se tiene que ir bien cubierto. No espere la colecta de la iglesia. No espere la convocación a orar por parte de la iglesia. Lo tiene que empezar a hacer desde allí, desde usted. De modo que se vayan despreocupados a avanzar la obra del Evangelio. Vamos a orar. Que eso también avanza la obra del Evangelio. Señor, te damos tantas gracias. Qué emoción, Señor. Cómo has usado esta iglesia por tantos años ya. No solamente a través de mí, a través de otros hermanos y hermanas que han salido a llevar tu palabra. Muchas gracias, Señor, por fijarte en una iglesia tan chiquita. Mira cuánta gente hay en esta delegación, Benito Juárez, y no representamos ni el 1%. Así que somos una iglesia muy chiquita. Hasta que representemos un porcentaje sensible de esta delegación, podremos decir que tendremos algún tamaño más. Pero mientras seguimos siendo una iglesia muy chiquita, pero aún siendo muy chiquitos, a ti te gusta usar lo poquito para hacer mucho. A ti te gusta usar lo que no es, lo que no tiene poder, lo insensato para realizar tu obra y así llevarte tú la gloria. Así que muchas gracias, Señor, por fijarte en nosotros. Que respondamos con diligencia, agotando todas las posibilidades, ocupándonos de dar este fruto también, de hacer esta buena obra también. Un día, Señor, cuando lleguemos a tu presencia, caritas que nosotros nunca vimos en esta tierra, estarán allí por el ministerio de esta congregación. Por esa ofrenda que a lo mejor se nos hizo muy grande o muy pequeña, pero que tú la multiplicaste, la usaste para llevar tu evangelio a una alma más. Mucha gente ha soñado, Señor, y ha dicho, quizá cuando lleguemos a tu presencia nos vas a mostrar que están aquellos que les predicaste. Pero solamente para darte la gloria a ti, por ser un Dios salvador, como dice aquí, Dios nuestro Salvador. Que tu pueblo se ocupe de estas buenas obras también, Señor, como lo ha hecho, pero más y más.
y experimentemos el gozo de ese padre que recupera un hijo pródigo, de esa mujer que encuentra a la mujer perdida, de ese pastor que encuentra a la oveja que se había extraviado. Y tu gozo en salvar se convierta en nuestro mayor gozo también. Amén.